Tenemos a veces visiones distintas y eso ayuda demasiado al negocio. Él también me hace ver, pensemos distinto, yo sé que crees en eso, pero intenta fingir que no, que eso no es verdad, a ver si podemos ir por otro lado, y eso hace que sea un complemento, yo podría decir que muy cercano al perfecto, porque sabemos pelear, sabemos discordar, sabemos ayudarnos y sabemos valorar el trabajo uno del otro. Bienvenido a un episodio con Jaiza Joao, COO y cofundadora de Baki, la plataforma de crowdfunding con mayor crecimiento en Latinoamérica. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadoras de Baki es lo siguiente. Si tus inversionistas no están alineados con tus objetivos, corres el riesgo de que te desorienten. 2. Tener una dupla de respeto y resolución de conflictos con tus fundadores es vital para tu negocio. Y 3. Cuando tu tecnología propone nuevas dinámicas sociales, no solo hay que construir un gran producto, sino tener paciencia en la adopción del mismo. Esperamos que lo disfruten. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy sí me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón, conectado desde Japón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Ahora sí, sin problemas de conexión parece ser. Sin problemas de conexión, sin tantos problemas de horario, ya se ve el sol en tu ventana, entonces... Hay luz, hay luz. Feliz de no estarte desmañanando más como en otros capítulos que nos tuvimos que echar así. Y también del otro lado de la llamada tenemos a Jaiza Joao, que es la CEO de Baki. ¿Cómo estás? Hola Artemio, hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Muy bien, feliz de estar acá conversando con ustedes. Es un placer tenerte por acá y nos emociona mucho la conversación que vamos a tener contigo. Pero para poner a todos en la misma página, ¿podrías contarnos qué es lo que hacen ahí en Baki? ¿Cuál es su pitch de elevador? Claro que sí. Bueno, Baki es la plataforma de crowdfunding latinoamericana que está revolucionando la manera de hacer caridad y financiar proyectos en América Latina. Ok, si estuviéramos en un edificio tal vez con unos 10 pisos más y te pudieras extender tantito más, se puede. Baki es el centralizador de esas vacas que son la verdad, la base de la cultura latinoamericana. Nosotros lo que tenemos es una plataforma que no busca traer la manera de hacer crowdfunding de otros países y otras regiones para América Latina, sino que creó una manera, una experiencia y un uso para que toda y cualquier persona en América Latina que tiene una necesidad de recaudo, que tiene un proyecto o que tenga un sueño, pueda reunir fondos de su comunidad por medio de pequeños aportes donde todos hacen que ese proyecto sea posible. ¿Más 10 pisos? Acá nos podemos extender. Yo creo que estamos perfecto. Sí, yo creo que estamos creo bien. que es suficiente, sí. Estamos perfecto. Jaiza, perfecto. Y ahora sobre tu posición. Tú eres CEO, ¿correcto? Yo soy COO. COO. Tenemos aquí. Sí, fui CEO de Baki durante un tiempo y hace unos 2 o 3 años ya casi, 2 años creo que fue, 3 años casi, me volví la COO de Baki porque tenemos muchísimos retos de operación, contacto con las personas y necesitábamos uno de los fundadores. Para nosotros era muy importante que un fundador estuviera en esta posición y pudiera pasar lo que queremos que sea Baki, ¿no? Lo que queríamos en ese momento, no solo para los inversionistas, para los stakeholders, más de un lado administrativo, financiero y de negocio, sino también tener esa persona con todo el conocimiento que llevar el día a día, las operaciones, estuviera en contacto también con los creadores y fuera la cara de Baki hacia afuera, ¿no? Para afuera. Perfecto. Sí, claro, no, perdón, teníamos una de las preguntas estaba mal, pero todas están correctamente dirigidas hacia ti, no te preocupes. Y tu posición, vamos, sabemos que conforme las startups van creciendo, las posiciones van cambiando, ¿no? Son ambientes que se revolucionan todos los días dependiendo de lo que requiera la startup en su etapa de crecimiento. Pero, ¿cómo es tu posición como COO ahorita? ¿Cómo luce un día a día en tu vida? Creo que un día mío empieza revisando las métricas del día anterior. Sí, eso es una cosa básica para mí, saber cuáles son, cuánto hemos recaudado, obviamente KPI principal, cuántos aportes, cómo ha sido la tasa de rechazo, la tasa de creación de Bakis, la conversión del checkout y la conversión del crear
¿no? Que son dos páginas muy importantes para nosotros. Las campañas que más han recaudado, las Bakis que más recaudan, entonces revisamos todas esas Bakis. ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de...? Nosotros tenemos distintas marcas dentro de Baki, entonces tenemos impacto social, politics, sponsor, gifts, entonces entender, ok, ¿quién está mandando la parada hoy? ¿Es una Baki impacto? ¿Es una Baki sponsor? ¿Es una Baki viral? ¿Cuántas Bakis entonces están activando? ¿Cuántas empiezan a recaudar? Y a partir de eso, obviamente, tomar decisiones para el día y guiar el equipo dónde debe estar más pendiente, cuál es el proyecto más importante del día. Tenemos una reunión con el equipo también para saber qué cada uno va a hacer el día. Es una reunión que me gusta bastante. Entonces en esa reunión leemos qué tenían para hacer el día anterior, qué van a hacer el día de hoy. Y bueno, cada día es distinto. Como tú decías, la posición de CEO es una posición que cambia muchísimo. Hay días que es mucho más dedicado a una operación específica. Entonces vamos a revisar el proceso de cierre o se están revisando algún tipo de correo transaccional que nosotros enviamos o hay alguna campaña de mercadeo que tenemos que estar pendiente. Entonces lo que sea, operación, apoyo a creadores, a backers, mercadeo también, porque eso también de alguna manera dentro de Baki es un apoyo a los creadores. Como la plataforma es nuestra, uno también siempre termina revisando la plataforma. Si hay algún bug, si tenemos algún lanzamiento para el día, si hay un lanzamiento, estar muy pendiente, cómo está fluyendo, todos los números que revisamos por la mañana, cómo están yendo. Y yo sí estoy siempre pendiente de cómo va el día. Cuando me despierto y veo los números, más o menos ya me imaginaba cómo iba a ser el día y qué números íbamos a tener. Algunas pocas veces pasa que tenemos un día mucho mejor de lo que yo esperaba. Por lo general es así, ¿no? Porque por la noche se recaudó muchísimo y yo no estaba pendiente. Pero ese sería un día de CEO. Oye, Jaiza, y por curiosear un poco más, por ejemplo, si en la mañana notas que un Baki viral es el que lleva la delantera y donde van a poner la prioridad, ¿cómo impacta esto o sea, qué cambios hacen durante el día o cómo le ponen atención? Depende un poco del tipo de viralidad y del tipo de Baki, ¿no? Hay Bakis que nosotros podemos estar mucho más proactivos también mostrando las campañas. Nosotros tenemos algunas campañas políticas, entonces si es una campaña viral política, nosotros sí solo la observamos porque temas políticos no nos metemos, o si es una Baki social, entonces es revisar, hay todo el contenido, cuál es la campaña, cómo podemos ayudar a la campaña, ayudar a que recauden más. No necesariamente soy yo, sino nuestros experts que hacen el contacto, pero es mi equipo que está pendiente de, ok, esa Baki sí está viral, sí está recaudando un montón, pero vemos que tienen, por ejemplo, la última campaña que fue bastante viral, Agua para la Guajira, que es un departamento en Colombia. Entonces ellos tenían unos productos artesanales que podrían ser recompensas en la Baki. Entonces decirle a ese creador, ¿por qué no sumas esos productos que tienen como recompensas para que las personas hagan aportes un poquito más altos de lo que estaban pensando? O están teniendo algún tipo de rechazo específico, explicarles antes que ellos lleguen, mira, estamos viendo rechazo por transferencia bancaria. Los rechazos por transferencia bancaria ocurren en esos casos, por lo general errores en escribir de los portantes. O vemos que hay mucha gente de Estados Unidos, tú no tienes la campaña en inglés, creemos la campaña en inglés, sí, como estar apoyando esas campañas y dependiendo del caso, ya nos ha pasado prepararnos para algún tipo de viralidad en medios, si es positivo, o de backlash, si es algún tema negativo. Trabajamos con muchos movimientos ciudadanos a veces, en movimientos de protestas, en las calles, en Colombia pasó, y a veces tenemos de la derecha y a veces tenemos de la izquierda, o a veces tenemos de un lado, a veces tenemos del otro, y saber que dependiendo si es muy fuerte la viralidad de algo que es de un lado muy específico político, podemos encontrar algo en Twitter, por ejemplo, algunos mensajes negativos y ver cómo vamos a contestar. Creo que eso también es parte de prepararnos a las viralidades. Y es bien importante porque justo como mencionas, pueden ser o bien una oportunidad que hay que saber tomar la ola y surfearla e irse con ella, o también hacer una buena gestión de crisis si precisamente se está volteando la cosa o si está ya demasiado tensa o es demasiado controversial, ¿no? Sí. ¿Qué mecanismos tienen ustedes o qué implementan en Baki para evitar el fraude y que se utilicen los fondos para causas que no sean las indicadas?
O tal vez para que no pase esto de que alguien dice que va a recaudar dinero para salvar un lago y después se compra un coche bonito. ¿Cómo, cómo evitan este tipo de escenarios? Sí, de hecho eso es algo súper importante dentro del crowdfunding, porque por más que no pase demasiado, porque la mayoría de las plataformas logra coger esos casos, los casos que salen y tienen la visibilidad son casos terribles, ¿no? De un montón de recaudo, entonces asusta mucho a la gente. Nosotros tenemos distintos tipos de sistemas antifraude. Nosotros hacemos una revisión del creador. Entonces, creador como persona pasa por una revisión en Baki y autoriza que nosotros hagamos una revisión de él. Entonces, si tiene algún problema o si ya ha tenido algún problema de recaudar fondos de personas o de deber plata a personas que legalmente ya está definido, nosotros sabemos y podemos decir que ese creador no está autorizado a crear campañas. Revisamos las campañas, especialmente algunas que son las más fáciles de engañar a las personas, que son las causas médicas. Esas causas nosotros sí revisamos a fondo y pedimos información médica para saber si efectivamente lo que se está diciendo en la campaña es verdad, si para lo que yo estoy recaudando ese es el monto que se necesita. En muchos de los casos nosotros llegamos a hablar sea con los doctores o con las clínicas, los hospitales, para saber que efectivamente eso es una realidad y estamos recaudando para algo real. Además está el tema de los aportantes, ¿sí? Que es el otro lado del problema, que si esas personas, el dinero sea legal, no sea un dinero sucio, no estemos haciendo lavado de activos y usando lavado Baki o cualquier plataforma de crowdfunding, pero en el caso estamos hablando de Baki, para lavar el dinero, o cualquier tipo de fraude de tarjetas de crédito, bueno, un montón de cosas cuando entramos en el mundo financiero, ¿no? Hay miles de opciones para fraudes. De hecho, hay mucha creatividad, uno tiene que ser creativo también para hacer sus límites. Entonces, tenemos esos algoritmos dentro de nuestra plataforma, pero tenemos aliados, que son las plataformas de pago, y ellos también tienen una otra barrera, por decir de alguna manera, ¿no? Cuando pasa el aporte, hay nuestra revisión y hay la revisión de la plataforma de pago. Cualquier uno de los rechazos entra como aporte rechazado, ¿sí? Sea que es rechazado por Baki o sea que es rechazado por la plataforma de pago. Y ya las plataformas de pago que usamos son las plataformas más grandes de la región y del mundo. Usamos Stripe. Entonces Stripe tiene un excelente sistema antifraude. Tenemos Stripe, de hecho, Estados Unidos y México, que son distintos, porque en México hay un tema también con las tarjetas mexicanas que tienen una revisión muchísimo más fuerte. Está en Mercado Pago también, ellos tienen sus propios algoritmos de riesgo, y está Payo, ¿no? Entonces esos son los tres que nosotros usamos. Ellos también nos ayudan. A veces ellos lo que hacen es no bloquean, sino avisan que hay una posibilidad de autorriesgo, y ahí sí entra una revisión ya más manual. Y hay algunas cosas que también nuestro equipo de atención al cliente está atenta y levanta banderas. Entonces, dependiendo, no podría abrir eso sí a ustedes, pero dependiendo de algunos casos que puedan pasar dentro de Baki, nuestro servicio de atención al cliente levanta la bandera al área de fraudes o de seguridad, que es como llamamos, y ellos hacen una revisión más en detalle de todo lo que está pasando. Nunca nos ha pasado un fraude así de ese tipo de que logra recaudar, y es bastante interesante usar las plataformas de pago también, porque hoy se pueden devolver los aportes. Entonces, cualquier problema que pase, se puede devolver los aportes a todos los aportantes y ser claro, mira, nuestro sistema acogió que eso no era realidad, y etcétera. Jaisa, ¿nos podrías contar un poco del número de transacciones que tienen? Puede ser diarias, puede ser por hora, para darnos un poco una idea de la cantidad de cargos que tienen que revisar, de todo lo que pasa por su sistema. Eso depende, obviamente, bastante del día, ¿sí? Pero para dar una idea, hablemos de semanas. Ay, es que yo soy una persona muy estricta, no me gusta dar números sin tenerlos muy a la mano. Puede ser un estimado, ¿eh? Está bien, nada más era como para entender. Sí, puede ser un Super Bowl Park. Más o menos, en una semana de baja viralidad, yo les diría que podemos tener entre 2 y 3 mil transacciones, ¿sí? Así, sí, 2 y 3 mil transacciones a la semana. Eso sería un número promedio bajo, sin depender de grandes viralidades. Hubo una viralidad muy grande en Baki de una campaña. Nosotros llegamos a tener más de 3 aportes por minuto. Era una viralidad bastante alta. En unos momentos teníamos 10. Sí, el promedio de la campaña fueron 3 por minuto, pero eso sí fue una locura.
Qué cool. Justo ahí yo creo que tener un aliado como Stripe que pueda procesar todos esos pagos fue fundamental y no recaer como en una tecnología propia que tal vez no pudiera hacer tantas transacciones y con todos los background checks que hace Stripe y demás, enteramente. No, yo creo que hay que no inventar la rueda, ¿saben? Esa expresión. Hay gente que lo hace muy bien y que tiene todo listo. Es mejor aliarnos porque sí, llega una viralidad de esta y puede ir todo mal. Sí, eso sí, no corremos riesgos. Kaisa, también te queremos preguntar, ¿cómo es tu relación con tu CEO? Porque sabemos que las duplas de CEO y COO, de dirección y operaciones en cofundadores, tienden a complementarse muy bien y a traer muy buenos resultados. ¿Cómo te funciona a ti? ¿Cuál es tu experiencia? No, la verdad es que creo que funciona súper bien en Baki, especialmente porque mi CEO no es solo CEO, ¿no? Mi CEO también es el responsable por producto, es el CTO. Entonces es muy bueno poder hablar con él porque no ve desde solo una perspectiva de producto, de negocio, sino también de producto. Entonces, ¿qué podemos hacer al producto? ¿Cuál es el roadmap? ¿Y cómo vamos a poder mejorar eso y lo otro? ¿Qué problemas estamos teniendo? Y cómo el producto nos puede ayudar, ¿no? Porque si tienes que tener un trío, ¿no? 3 personas conversando sobre las cosas, es mucho más difícil de explicar las necesidades. Y el equipo de producto entienda las necesidades de la operación, pero teniendo una persona que es muy de negocio dentro del producto, eso me ayuda como operación a que mi producto pueda cambiar, pueda pivotear, pueda lanzar nuevas funcionalidades, nuevas marcas, ¿sí? Porque se está entendiendo que el producto y el negocio están muy conectados y tiene un input de operaciones también muy cercano. Nicolás y yo somos extremadamente cercanos, hablamos de Baki todo el día, todo el tiempo entero. Tenemos a veces visiones distintas y eso ayuda demasiado al negocio, en mi opinión. A veces yo tengo teorías o bias, por decir de alguna manera, que él no tiene. Entonces, él también me hace ver y a veces me jala para el otro lado. Bueno, pensemos distinto, yo sé que crees en eso, pero intenta fingir que no, que eso no es verdad, a ver si podemos ir por otro lado. Trabajamos juntos desde que llegué, desde casi 10 años, 8 años, entonces también en una relación que hemos aprendido a pelear muy bien y ver qué batallas nos tenemos que dar, y eso hace que sea un complemento, yo podría decir que muy cercano al perfecto, porque sabemos pelear, sabemos discordar, sabemos ayudarnos y sabemos valorar el trabajo uno del otro. Entonces, como operación, a veces yo tengo que hacer unas cosas manual porque el producto me va a demorar, y a veces él tiene que ayudarme a que algunas cosas pasen en prioridad en el roadmap porque ya no podemos, porque ya crecimos demasiado alguna operación o algo, y entonces ya mi equipo no tiene manos, o contrato más o desarrollamos, y él como CEO ya puede tomar esa decisión súper informado. Entonces eso sí es buenísimo. Muchas de las cosas que mencionas me identifico con ellas por la relación que tenemos Rodrigo y yo. También aquí en nuestro estudio de productos digitales, él es el COO, yo soy el CEO. Particularmente cuando dices que ustedes ya saben pelear o confrontarse o solucionar problemas cuando las ideas no son las mismas, me da mucha risa porque nosotros igual sabemos cuando en algo chocan las ideas o hay una decisión que va para un lado y la otra para la otra. Acá tenemos una regla de que, bueno, pues lo importante es que se vaya en una dirección, o lo dejas tú o la deja el otro, pero lo importante es avanzar, ¿no? Y ya, si fue la correcta o si otra era mejor que la otra, X, porque pues como se toman 1000 decisiones al mes, no hay como tanto tema. Y me da mucha risa porque yo creo que en nuestra relación, discusiones calientes, hemos tenido unas 2, tal vez, que son las que yo puedo recordar. Y la última que tuvimos es muy chistoso porque estábamos grabando justo el capítulo 100 de este podcast y mientras grabábamos surge esta diferencia de ideas y quedó documentado ese momento, la segunda pelea en la que estamos. Y hace poquito la vi ya con la mente como fría. Digo, y en ese momento se ve como eventualmente uno cede y seguimos grabando el capítulo. Pero al verlo, la forma en la que resolvimos esa pelea se me hizo tan civilizada, se me hizo tan humana, tan empática de
él hacia mí como yo hacia él, que dije, no puedo creerlo. O sea, si esta es nuestra pelea más caliente en 4 años operando, we're good to go el tiempo que sea necesario, porque sí se ve en el video cómo hay una relación de mutuo respeto, de tratar de no ofender al otro, pero pues sí de empujar tu idea y todo al final del día pues en pro de lo que uno cree que es lo mejor para el negocio, ¿no? Y creo que cuando encuentras esa dupla o ese grupo de personas con quien tener estas discusiones, se vuelve mucho más llevadero este camino que es emprender y apagar todos los fuegos que tiene un negocio y demás. Total. Pero yo creo que así como en las relaciones, no solo en las relaciones profesionales, pero las personales también, yo creo que no es solo encontrar a la persona, es también un poco estar dispuesto y valorar al otro al punto de que quieres encontrar la manera de solucionar los problemas con esta persona, ¿no? Porque a veces al principio nosotros éramos muy pasionales y estábamos creando algo y queríamos crear algo nuevo y algo distinto de lo que existía y él quería ir, no sé, por decir algo, por una aplicación y yo quería ir por el web y entonces sí nos choqueábamos, pero decidimos aprender a pelear, literal, aprender a conversar, porque sentíamos que eso es lo mejor para Baki. ¿Sí? Si sale él o si salgo yo, pierde mucho. ¿Sí? Perder a alguien en el producto y alguien que tiene la visión de negocio que tiene Nicolás sería terrible. Pero al tiempo, yo me dedico mucho al tema del crowdfunding, todo ese conocimiento de cómo hacer una buena campaña, cómo guiar a los creadores, cómo hacer la operación y el día a día con cada uno de los creadores está conmigo. Entonces, es una decisión de, ok, tenemos que estar juntos. Y además hay un propósito de ayudar a que las personas se puedan financiar, ayudar a América Latina a financiarse. Entonces, si sales tú o si salgo yo, pierde el propósito, pierde Baki en el propósito, pierde Baki en el negocio, perdemos nosotros por tener que trabajar en algo que de pronto no nos dé esa pasión. Entonces, aprendamos, porque eso es lo que es lo mejor para todos. Sí, sin duda eso es lo más saludable. Jaisa, también queríamos preguntarte cómo es que operan ahí en Baki. Vaya, tienen este portal web y esta aplicación hacia el cliente o hacia los usuarios y a toda la gente que recauda y la que deposita. Pero internamente, ¿cuál es como su stack de software? ¿Cómo llevan el control de cada uno de los proyectos que emprenden, ya sea una nueva unidad de negocios, algo que tiene que cambiar, una nueva exploración? En general, siendo tú la COO, creo que esta pregunta eres tú quien más puede responderla. Claro, bueno, tenemos un dashboard de Baki, ¿no? Interno y propio, que es donde nosotros vemos la mayoría de la información de Baki. Tenemos un dashboard de KPIs o de PIs, por decir de alguna manera, que es donde podemos ver todo lo que no sería tan fácil de diseñar en un producto propio. Ahí está. Todos los números, estado de las campañas, aportes, todo eso está ahí. Trabajamos mucho en Notion para hablar, ustedes también, eso es Charity, internamente entre los equipos para documentar algún experimento que hemos hecho o para documentar algún proceso que estamos implementando. Eso para nosotros es súper importante porque el día que alguno de nosotros no esté, alguien tiene que seguir todo el flujo y lo mejor es tener las cosas documentadas. También usamos las plataformas de pago, obviamente, algunas informaciones vemos directamente allá. Y a ver acá mi explorador, donde las redes sociales son súper importantes últimamente para nosotros también, estar pendientes de lo que está pasando allá. Yo diría que es la base, ¿no? Hace por qué, no sé si dice eso en español, pero Notion tiene de todo. Notion hoy en día nos hace muchísimas cosas. Entonces nos soluciona todo. Está fuertísimo. Sí. Está fuertísimo. Nosotros hasta hemos coqueteado con la idea de abrir una nueva línea de negocios que solo sea de automatizaciones a través de Notion con tantito código, porque es tan poderoso lo que ya puedes hacer sencillamente con todas las funcionalidades que te brinda. Y si además a eso le metes pequeños scripts que conecten X con Y y te jalen cierta info de acá y te apalanques de sus bases de datos, puedes tener, yo creo que un software que hace unos 10 años te podía costar un par de millones de pesos, muy bien construido, solo con cosas en Notion. La verdad es que es bien poderoso. Claro, y yo incluso he pensado para mi esposo. Porque todo el tema de la casa, tú puedes hacer cosas increíbles para la casa, para la familia, para los hijos. Y mi esposo es muy bueno en hacer todo eso, en crear todo eso. Entonces, una vez yo le dije, ¿por qué no creas un template con eso? Y ya lo vende. Hay mucha gente que está haciendo mucha plata en Notion vendiendo esos sistemas. Oh, sí. Yo vendo una plantilla en $29 que ha generado
como $600 así nomás. Ahí la tengo y es como solo es bajar tu conocimiento a la plantilla y sí es... ¿Para qué es tu plantilla? Me dio la curiosidad. Un checklist de marketing para artistas que van a lanzar música, como todo lo que tienen que hacer antes de lanzar su música para promoverla. Ahí también tengo como mucho knowledge. Es otra historia para otro podcast. Wow. Pero esta plantilla, precisamente, como siguiendo esa tesis de, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer plantilla y venderlo. Y agreguemos crowdfunding. sí, 100%. Hagamos unos especialmente para crowdfunding de músicos. Sería increíble. Mira, ahí están todos los pasos que hay que tomar. Sí. Y a ver, bueno, estamos llegando al intermedio de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que publiquemos un capítulo nuevo. De igual forma, Rodrigo y yo queremos pedirles con el corazón en mano que si pueden ayudarnos a compartir este espacio con algún fundador, operador o inversionista de una empresa de tecnología, se los vamos a agradecer muchísimo. Este espacio está construido para esas personas y mientras más rápido lleguemos a ellas, mucho mejor. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el río suena con nuestra invitada de este capítulo, Haisa Joao de Baki, su COO. Y Haisa, continuando un poco con la entrevista, te queríamos preguntar, que esta pregunta luego me peleó mucho con ella porque no me gusta cómo se ve escrita, pero sí me gustan mucho las respuestas que ocasiona, porque a veces nos da como inside stories, a veces nos permite entender cómo es que los fundadores llegaron al lugar donde están ahorita, y resulta ser mucho más explicativa que motivacional, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué momento te das cuenta que tienes que fundar Baki? ¿Qué fue lo que viste que naturalmente resultó en fundar esta startup? Es una excelente pregunta y entiendo por qué dices que no te gusta, pero te gusta. Entonces voy a contestar de una forma un poquito más global, ¿no? Yo creo que hay dos caminos, ¿no? Está el mío y está el de Nicolás. Voy a intentar contar un poquito de los dos. No sé si él ya les contó, pero él por lo general no cuenta esa historia. Pero bueno. Entonces, yo soy abogada de formación en Brasil. El derecho es una cosa que es muy de tu país y cuando sales del país tienes que casi que rehacer toda la carrera. Pero a mí nunca me mató mucho el derecho. Yo voy al derecho porque mi papá y mi mamá son abogados. Entonces llega un momento de mi vida, ya graduada, ya trabajando, que yo decido con una amiga dejar todo y hacer un año sabático. Yo viajé un año, pasamos por 22 países y mucho de lo que yo veía era esa necesidad de proyectos, de pequeños proyectos, de pequeñas comunidades que se unían de pronto para hacer grandes cosas o pensaba, dependiendo de dónde estábamos, cómo podríamos ayudar a ese o al otro. En ese momento no era tan grande, bueno, no era tan conocido el crowdfunding, ¿no? Incluso en Brasil estaba empezando y entonces me queda esa idea de qué podemos hacer para ayudar. Sí, hay mucha gente en el mundo, hay muchas comunidades, cuando la gente se une es increíble, pero ¿por qué la gente no se une más? Sí, porque entro también en una cosa de que los gobiernos de los países en desarrollo, por más que quieran, sí, suponiendo que todo es perfecto, por más que esos gobiernos quieran ayudar a todas las personas y a todas las problemáticas, no podrían, sí. Entonces también está en los ciudadanos, en la ciudadanía, apoyar y unirse para solucionar los problemas. Entonces vengo de ahí en un momento que yo abrí un negocio en Brasil y lo estaba vendiendo, ya había decidido que venía a Colombia y estoy abierta a, bueno, estoy finalizando y entregando un proyecto, ¿cuál es el próximo? ¿Qué hago ahora? Y en ese momento, bueno, me uno con Nicolás para la Baki. Pero por el otro lado está el camino de Nicolás, que siempre fue una persona también muy conectada con las personas alrededor, muy de comunidad. Él estudió ingeniería electrónica industrial y su tesis de grado fue precisamente conectar una escuela rural, muy difícil para mí decir eso, escuela rural, en Colombia al internet.
¿sí? Entonces, esa escuela, ellos contaban que se demoraban horas para enviar un correo, si tenía un anexo, y entonces él decide hacer esa conexión y logra hacer la conexión con la universidad. Le ofrecieron unas herramientas que él podía usar para que todo fuera posible y logra conectar y es perfecto y usan por unos días. Y entonces lo que se necesita es una inversión bastante chiquita para que ese colegio pueda quedar con internet. Pero como todavía no se conoce el crowdfunding en Colombia, en ese momento era muy poco conocido, acá menos, él no sabía cómo hacer, intentó con la alcaldía y ese proyecto fue negado a la alcaldía. Resulta y pasa que algunos meses después, elecciones, y el candidato que gana tiene como proyecto de campaña conectar las escuelas de la manera que él había hecho. Obviamente resulta siendo mucho más caro. Entonces en ese momento él también se frustra mucho de por qué no pudimos hacer. Sí, era tan poco y es bloqueado por intereses distintos. Entonces llegamos él y yo en un momento y tenemos una fiesta en común y decidimos, bueno, ya no más todos los años ir de casa en casa recaudando la plata o pensar quién tiene cada banco, porque en ese entonces, imagínense, hace 8 años, no existía esas billeteras y la facilidad de transferencia de un banco a otro. Entonces, todos los que tenían banco A consignaban a esa cuenta, los que tenían el banco B a esta otra, el C a esta otra. Nosotros teníamos que tener el control de todas las cuentas y además pasar en las casas de las personas que querían dar en efectivo. Creamos la plataforma, recaudamos para esa campaña, para esa fiesta. Y lo que vimos es que muchos de nuestros amigos, la plataforma estaba pensada en un principio para amigos, estaban creando campañas como era fin de año, Halloween y fin de año ahí es muy cerca, para sus campañas sociales. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que espera. Y yo especialmente yo dudé mucho de esa posibilidad al principio. Yo decía, pero es que el crowdfunding ya existe. ¿Por qué vamos a abrir algo que ya es tan grande? Sí, en Brasil ya estaba bien estructurado, ya habían plataformas gigantes. Entonces yo decía, pero en Colombia ya debe haber. Y miramos y hay 10 plataformas. Sí, entonces yo decía, ¿por qué están haciendo por acá y no por allá? Y ahí es cuando nosotros decimos, ok, hay algo mal acá en una herramienta que sí nosotros creemos que es el futuro del desarrollo social de América Latina. ¿Cómo hacemos que de verdad la gente use? ¿Por qué están usando la nuestra y no otra? ¿Qué es lo que tenemos de diferente? Y ahí es donde decimos, ok, entonces vamos a crear eso, vamos a crear el crowdfunding, pensar en ese tipo de recaudo y ya entonces cambiamos totalmente de enfoque, no más de amigos. Bueno, no totalmente, porque ahora sí tenemos Bakifan otra vez, pero cambiamos de amigos a un tema más de comunidad, más de social, más de emprendedores, documentales. Todo empezó a llegar a Baki y algunos 3 o 4 años después solo estaban vivas, por decir de alguna manera, Baki y una otra plataforma de crowdfunding de esas 10 que existían. Y nosotros logramos aumentar el mercado de $16,000, ¿sí? Que era cuánto estaban recaudando esas plataformas cuando nosotros abrimos y ya hemos recaudado más de $11 millones. Sí, y en Colombia, que es mucho más chiquito que México, uno de los objetivos ahora que llegamos a México es poder de pronto tener un impacto parecido, ojalá mejor aún, en México, porque de pronto lo que nosotros tenemos algunas respuestas para que el crowdfunding y los ciudadanos de México se empoderen aún más. Y yo creo que la sociedad en general es lo que vuelve a este negocio también una carrera no solo de resistencia, sino también como de paciencia. Hace falta mucha educación respecto a los verdaderos poderes y alcances del crowdfunding. En la última fiebre que hubo de cripto hace como 2 años, nosotros estuvimos involucrados en varias dinámicas de crowdfund que eran o mediante donaciones o mediante ventas como de NFTs que tenían un propósito. Y la verdad es que yo cuando veía las cosas que lograba el espacio mediante crowdfund con este tipo de tecnología, que tú puedes quitar la tecnología cripto, el factor, y solo es gente en una misma billetera juntando dinero, y vimos cosas que a mí realmente me abrieron los ojos. Por ejemplo, participamos nosotros activamente con una inversión de, creo que eran $500 justo en una vaca que buscaba comprar una copia original de la Constitución de los Estados Unidos, y se hizo una vaca de $30 millones
con miles de usuarios de internet. Al final no compramos la Constitución, nos ganaron en la subasta, pero fue algo que para nosotros, vaya, o sea, pensar que un grupo de personas en internet por Twitter y Discord pueden juntar esta cantidad de dinero para comprar una pieza de arte, o también vimos el caso, en ese no participamos, pero de un grupo de personas que querían comprar un campo de golf, otros que también están como a largo plazo queriendo comprar un equipo de la NBA, y dices como, ok, o sea, este es el nivel de adopción y como hasta dónde puede llegar como este tema del crowdfund, y creo que es un tema justo de paciencia y de que la gente entienda como este mindset. También justo nosotros tenemos muchas más barreras porque esto pues eran comunidades de internet que están compuestas mayoritariamente por gente en Estados Unidos o en Europa. Nosotros éramos justo los bichos raros latinoamericanos. Y si volteas a ver para acá, pues sí, o sea, desde nuestro entendimiento hasta dónde creemos que llegan los alcances, pues todavía es uno muy pequeño, podría decir yo, comparándolo con estas cosas que pues ya hasta rayan en lo ridículo, ¿no? O sea, como que este grupo que quiere comprar un campo de golf, ¿qué? O sea, y así hubo gente que financió películas, carreras, como que esa fiebre es como de Krypton. Ajá, pudimos ver nosotros en gran medida los poderes de esto, pero bueno, a ver, ahorita mencionaste algo bien importante, Jaiza, que fue que cuando ustedes entran al mercado hay 10 plataformas, después pasa el tiempo, ya solo quedan 2. Algo que nosotros hemos visto acá en México también es que luego surgen plataformas de crowdfund y luego caen, o luego incluso hubo una que pivoteó a hacer un banco digital, que es el caso de Fondeadora. Entonces queríamos preguntarte, ¿cuál es el mayor reto de tener una plataforma de este tipo? Y también, que esto es algo que ya nos contestó Nicolás, pero que nos encantaría saber tu take, ¿cuál es el mayor atractivo para inversionistas en un proyecto como este? Yo creo que hay un primer reto que fue el que nosotros nos enfrentamos en Colombia y que no pasa tanto en México, a pesar de que todavía está por ahí, y es, no todos conocen el crowdfunding, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos para eso es siempre intentar hablar de vacas. Sí, Baki, el logo de Baki es una vaca, entonces que la gente entienda que es algo sencillo y que hace por lo menos una vez al año, hacen para comprar el regalo de la abuela o un asado con los amigos. Sí, es algo común y que se hace, que uno lo que hizo fue transformar en lo digital y crear una plataforma para que el uso sea perfecto para el fin. Pero hay que enseñar, que la gente entienda qué es, ¿sí? Cómo puedo usar, qué tipos de uso tengo. Y acá ya me adelanta un diferencial de Baki y es centralizado. Sí, muchas plataformas en América Latina lo que intentaron fue copiar literalmente lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una plataforma de crowdfunding para cada tipo de uso. Si quieres hacer algo recurrente y eres un creador de contenido, está Patreon. Si quieres lanzar un producto súper innovador, está Kickstarter. Si lo que vas a hacer es tener un producto, pero de pronto ya eres una empresa y quieres seguir vendiendo, está Indiegogo. Si quieres hacer algo más social, está GoFundMe. Sí, entonces la gente que ya conoce puede ir a plataformas de nicho. Pero en América Latina está un tema muy importante de la confianza en una marca. La confianza es tan difícil que cuando confías en una marca, no quieres intentar una segunda. Yo ya conozco Kickstarter, entonces voy a abrir un Patreon. En América Latina eso es mucho más difícil, ¿sí? Y además somos más pequeños. Entonces tener plataformas de nicho es tener mercados más chiquitos. Entonces Baki lo que hizo fue, vengan, vamos a hacer la vaca. Me cuentas en el camino para qué vas a hacer y yo te doy la experiencia perfecta. Es para amigos, es para un impacto de un movimiento ciudadano, es para una fundación sin ánimo de lucro, una causa médica, es para aportes recurrentes de un creador de contenido o de una fundación, es para una campaña política. En Colombia tenemos hasta campañas políticas. Entonces tenemos las distintas marcas que tienen distintas funcionalidades adentro, distintas experiencias de usuarios, pero tú no necesitas saber. La gente lo que va a hacer es entrar a Baki, crear su campaña y vas a invitar a la gente a entrar y aportar a una Baki, que es bastante conocido acá ya. Entonces, eso fue un poco lo que nosotros logramos solucionar de reto que teníamos. Igual, obviamente, sigue el problema del conocimiento. Nosotros queremos llegar a todas las personas. Cualquier persona puede crear una Baki, cualquier persona puede aportar. Hemos tenido campañas de causas que uno dice, pero es que no tienen plata, ¿cómo van a aportar esas personas? ¿Cómo se van a reunir como comunidad? Y lo que tú ves es que son las que llegan más rápido a la meta. Porque si tú sabes la necesidad de alguien de tu comunidad, tú dejas de tomar una gaseosa
en el fin de semana, solo compras gaseosa en el fin de semana, tú dejas de comprar una gaseosa en el fin de semana para ayudar a esa familia que está en necesidad, para ayudar a esa mamá que necesita tener un equipo de rehabilitación al niño. ¿Sí? Entonces, esas personas pueden usar, pero no conocen. La pandemia nos ayudó súper, entre comillas, por favor, a que más gente pague por internet y así nuestro mercado también sea mucho más grande, ¿no? Entonces, que era una barrera que ya no es. Está un poco la cosa también en América Latina de ¿por qué voy a usar algo de acá? Yo prefiero usar algo de Estados Unidos. ¿Sí? Y a eso nosotros, obviamente, el reto es pero es mucho más fácil. Acá están los pagos locales, acá están la aceptación más grande de tarjetas. Entonces, alguien de otro lugar que no tiene una empresa en México va a rechazar muchas tarjetas de México. Nosotros aprendimos eso. Hoy tenemos una empresa en México, tenemos Stripe México, ¿sí? Porque México es un mercado importante y con muchas campañas también. Y la consignación en otros países. Muchísima gente antes lo que hacía era abrir un Indiegogo, un GoFundMe, y recibir ese dinero, dependiendo del país, es un dolor de cabeza, porque tú vas a decir a un banco, no, es que estoy recibiendo $15,000. Ay, ¿de quién es? No, es que son de 355 personas que me hicieron una donación por una plataforma en Estados Unidos. El banco te dice, mira, estás lavando dinero, no te voy a recibir. Entonces es otro problema. Entonces solucionamos también por ese lado del reto. Y lo que llama la atención a los inversionistas está el tema social, ¿no? El tema de impacto, de generar impacto, pero está un tema activista también. Yo quiero hacer algo por la ciudadanía, por el desarrollo de la región. ¿Cómo puedo hacer de forma tecnológica? Sin tener que dar plata a la gente específicamente. ¿Cómo puedo tener ese impacto? Entonces, Baki o las plataformas de crowdfunding son una herramienta para eso. Baki solo trabaja con la donación y recompensa. ¿Sí? No trabajamos con el crowdfunding de inversión, de deuda, esos crowdfundings que generan un retorno muy alto a los que aportan por medio de ellas. Entonces, nosotros tenemos un reto un poquito más grande y es que el margen de ese tipo de plataformas es mucho más bajo. Entonces, tiene que ser un inversionista que de alguna manera tiene un propósito o busca un propósito en su inversión para que valga la pena, porque tener inversionistas que están pensando solo y principalmente en un crecimiento exponencial, en hacer plata, van a desenfocar también todo el tema de negocio a que queremos impacto, queremos mucha gente, pequeños aportes. De hecho, tenemos una marca que es gratis, ¿no? Que cobramos 0. Y eso, dependiendo del tipo de inversionista que tienes, no puedes lanzar porque te va a decir por qué vas a dejar de cobrar. Y nosotros logramos por el propósito. Y las causas médicas. Son los que tienen fundaciones sin ánimo de lucro, causas médicas y emergencias. Terremoto, una ola invernal como hemos tenido en Colombia, cosas así. Para esas causas Baki no cobra. Eso está fenomenal. Está súper buena onda. Oye, Haisa, y ahorita tocaste algo que nos llama mucho la atención en este mundo del crowdfunding, que es, claro, ya gané y ahora ¿en qué momento me llega mi dinero y por dónde y cómo le hago para que no me lo rebote el banco? Y eso nos llega a tocar algo que queríamos preguntarte también, que es el tema fiscal. ¿Qué estrategia fiscal utilizan ustedes en Baki, considerando que pues hay que almacenar los fondos y después distribuirlos? Vamos, sabemos que hay que ser muy inteligentes, ¿no? Porque si recaudan fondos y después pagan impuestos y después se mueven pero no son suyos, ¿no? ¿Cómo lidian con todo esto? ¿Qué estrategia es la que les funciona? ¿Cómo está ese Tetris? Bueno, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es tener buenos equipos legales y fiscales en cada uno de los países que tenemos operación, ¿sí? Eso sin duda alguna es un must. Pero explicando ya de una manera, como estábamos hablando al principio, más sencilla, para que cualquier persona pueda entender, nosotros lo que recaudamos, lo que es de Baki es la tasa de Baki. Lo que entra para Baki es de Baki. Todo lo que entra o para la plataforma de pago o para el creador es de ellos, ¿sí? Hacemos un recaudo para terceros y ese dinero no tiene algunas reglas, obviamente, para que no paguemos impuestos sobre todo lo que estamos recaudando también, para que el dinero esté seguro, para que estemos seguros de que el dinero que se recaudó llegue a la cuenta. Entonces hay toda una preocupación también en seguir las reglas. Y si algún país no tiene regla, como por ejemplo en el caso de Colombia al principio, cuando nosotros abrimos, de hecho, no había reglas y casi no se conocía el crowdfunding en Colombia. Pero el crowdfunding en México ya había empezado y ya existía Fico, ¿sí? Que nosotros acabamos de vincularnos a Fico, pero ya existía cuando abrimos. Y lo que hicimos fue, ellos
tenían una autorregulación de las plataformas. Y nosotros, a la falta de algo similar en Colombia, con nuestros abogados colombianos, revisamos toda la regulación de Colombia más la autorregulación de México y creamos un sistema donde es así como nosotros operamos, que podríamos operar en México o Colombia de la misma manera, siguiendo las mismas reglas. De hecho, caso curioso, como era tan nuevo, un día teníamos todavía una oficina, hoy en día es 100% remoto aquí, desde 2018, un poquito antes de la pandemia, y lo que pasó es que llegan unos Men in Blacks, más o menos, así imagínense ustedes, abren la puerta de la oficina y ahí están Men in Black diciendo, ok, somos de la Superintendencia Financiera, queremos saber ustedes qué están haciendo, conocer ustedes, ver todos los documentos, ver todo lo que ustedes tienen y cómo están trabajando. Entonces, afortunadamente, como ya teníamos todo eso con nuestros abogados y con la autorregulación de AFICO en México, nosotros pudimos mostrar mucho mejor para ellos y ellos entendieron perfectamente en pocos días cómo funcionaba. Dimos una respuesta a un oficio que ellos nos preguntaban punto por punto qué hacíamos y pudimos ayudar a ellos a entender cómo funcionaba ese mercado. Entonces, hay un reto ahí, pero también hay grandes oportunidades porque acá nosotros ayudamos en Colombia, ayudamos a crear el decreto de crowdfunding financiero. Entonces, también estuvimos en la mesa de negociación. Qué emocionante. Sí, fue. Es muy emocionante eso porque leyendo algún artículo que publicó Endeavor, era un pequeño paper respecto a las características que tiene un emprendedor de alto impacto. Mencionaba un punto que justo era que hay momentos donde el emprendedor está tan pegado a la frontera de la innovación tecnológica, sea inteligencia artificial, sea de gig economy, crowdfunding, lo que sea, justo cuando tiene esta cualidad de alto impacto y que es mucha la gente que está siendo afectada por esa tecnología o por una dinámica de mercado, son estos líderes de estos negocios quienes ayudan al mismo gobierno a poder entender cuál es la dinámica que está sucediendo, a poder moldear un poco esa regulación. Y pues lo vemos, por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, como el mismo Sam Altman, que es el CEO de ahí de OpenAI, pues yendo al Congreso a poner como las primeras pautas de no solo qué está pasando ahorita, sino qué puede suceder en el futuro. Y que te tocara eso, pues es una green flag de que están llegando a tiempo y que no están llegando ni como mucho antes, donde pues sigue siendo un nicho que nadie conoce, pero justo en el momento en el que ya es un tema que el mismo gobierno dice como, ok, ¿qué está haciendo la sociedad? Tenemos que de alguna manera regular esto, poner ciertas reglas. Pero bueno, Jaiza, estamos llegando a la última pregunta de este programa. Esta es una que le hacemos a todos los invitados que han venido a este espacio y nos interesa mucho qué tienes que decir. Es la siguiente. Ante los retos que se enfrenta Baki y tú como su COO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde tiene que estar tu intelecto y tu energía para poder resolver estos retos que pudieran ser los más grandes que tú identificas ahorita? Mi cabeza está en muchos lados al tiempo a veces. Creo que una de las cosas que me quita el sueño es cómo enfocar ante todos los retos que uno como emprendedor enfrenta, ¿no? Pero yo diría que lo principal y lo que cuando todo va bien es lo que me tiene pensando y cuando todo va mal es lo que me tiene pensando hay demasiada gente que puede ser impactada positivamente por medio del crowdfunding. Sí, cuando yo digo que el crowdfunding es la herramienta que va a traer desarrollo a los países de América Latina, no es una frase que acabo de pensar, eso es literalmente mi propósito. Sí, mi propósito de vida, mi propósito como CEO de Baki, mi propósito como Raiza, como persona humana. Entonces, cuando yo tengo un problema o cuando yo tengo un éxito, lo mismo que pienso es cómo puedo hacer que cada vez más gente tenga ese éxito o cómo puedo hacer que cada vez más gente solucione sus problemas, lance sus proyectos, lance sus músicas, como estábamos diciendo ahora, o que cada vez más emprendedores de América Latina se lancen a poner su producto, a innovar, sea en tecnología, sea en diseño, y use el crowdfunding para que no se tenga que endeudar. Entonces, eso es lo que me quita el sueño porque yo sé, qué pena, poco humilde, pero yo siento que yo puedo ofrecer una herramienta tan buena para tantas personas que cada día que yo logro que menos personas de lo que sería el óptimo logre acceder a ella o logre entender cómo es el crowdfunding, es un día que estoy perdiendo y que estamos perdiendo todos, ¿sí? Porque no soy yo,
Sí, yo voy a ganar un porcentual de pronto de lo que se recaude, yo voy a tener la satisfacción de estar en Baki, pero de pronto es una persona que puede hacer un tratamiento, es una vida que vamos a salvar, es una comunidad que va a tener una mejor escuela, es un emprendedor que no se va a endeudar por quién sabe cuántos años para probar un producto que de pronto puede tener muchas mejoras todavía. Entonces, sí, es un primer endeudamiento y muchos serán adelante. Bueno, hay un montón de tipos de campañas y eso es, por eso digo que mi cabeza también está en muchos lados que pueden ser, que podamos ayudar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Sí, yo creo que eso es lo que me quita el sueño y lo que hace que yo sí tenga que tener paciencia, tú dijiste también, Artemio, y un poco el trabajo de hormiguita en el crowdfunding, pero que yo confío mucho que algún día van a mirar a Baki y van a decir, wow, mira, el nuevo Facebook. Yo voy a decir, no, pero es que llevo acá tanto tiempo luchando por eso. No fue del día a la noche, ¿sabes? Es un trabajo, pero la gente va a decir, ah, sí, obvio, es tan obvio, ¿no? Y ojalá llegue ese día. Que así sea. Muchas gracias por venir acá a contarnos un poco de tu experiencia, sus mejores prácticas y genuinamente abrir la cortina a qué es lo que están haciendo ahí en Baki, de lo que pueden aprender muchos de los emprendedores y operadores que nos escuchan. A ti que estás escuchando, te recuerdo que en cuandoelriosuena.com te puedes suscribir a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Publicamos uno de estos todos los lunes de manera religiosa y prometemos no molestarte a menos que sea algo muy importante. De igual forma, queremos pedirte con el corazón en mano que si nos puedes ayudar compartiendo este espacio con algún fundador, operador o inversionista de alguna empresa tecnológica, te lo vamos a agradecer muchísimo. Gracias, Rodrigo, por conectarte desde Japón. Gracias a todo el equipo de producción que hace esto posible, Belmont, Ana Isabel, Blanche. Un besote hasta donde sea que estén y muchas gracias a ti, Jaisa, por venir acá y por acompañarnos en un capítulo más. Muchas gracias. Gracias a ustedes, fue una conversación muy rica. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.